Está Leopoldo Mendívil López, escritor, investigador, aquí con nosotros, y Raimundo Pérez, que eres pastor evangélico. Sí. Vamos a hablar de los secretos de la Biblia. El pasado 29 de agosto se presentó en la Ciudad de México el libro secreto Biblia, el tuyo, Leopoldo. Tú vienes de un bestseller que es Secreto Vaticano. Y ahora Editorial Grijalbo, ¿cómo te ha ido? Pues, ¿qué hiciste que pusiste a todos de cabeza? Pues mira, lo que agradezco es que me trajo al programa de Fernanda. Y siempre he sido sido tu fan, así que es un privilegio para mí estar contigo. Gracias, Yo te he Leopoldo, seguido, así que bienvenido. es un honor para mí estar contigo, platicar de esto. Y sobre todo porque yo quisiera saber tu opinión. El libro de Secreto Biblia, yo lo escribí porque yo soy creyente, ¿no? Yo de una familia católica y con parientes cristianos. Y básicamente creo que todos quisiéramos saber si la Biblia es cierta o no. Porque de un lado tienes a los que dicen que todo es textual como está en la Biblia, letra por letra, o sea, hasta lo de que se hizo el mundo en 6 días, hasta el extremo donde hay gente que dice que todo es mentira, como por ejemplo cuando tú pones del Discovery Channel o History Channel, que dice que hay cosas enteras, episodios que nunca existieron ni fueron ciertos y que ya la arqueología lo prueba. Entonces, uno está entre, ¿para dónde me voy? Si uno es un chavo, hay chavos de 16 años que dicen, bueno, ¿a quién le voy a creer? A mi papá, que dice que todo es como está textual y hasta que el mundo se hizo en 6 días, y estoy viendo en Discovery Channel que se hizo en 15,000 millones de años y que hay cosas como el éxodo no sucedieron. ¿A quién le creo? Creo que los chavos le van a creer a History Channel o a Discovery, a menos que alguien haga una labor intermedia, un tercer camino, que es que parte de la Biblia es verdad y parte es falsa. Entonces, Secreto Biblia se trata de eso, ya no es cosa que son teorías mías. Yo lo que he hecho es periodísticamente compilar qué es lo que hoy los arqueólogos dicen, que se comprueba que muchos episodios de la Biblia fueron verdad, pero otros fueron falsos. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que la gente vive aterrorizada desde hace 2000 años, es falso. Y ya está demostrado, probado, y eso lo dijo, de hecho, un papa y 5 padres de la iglesia. Pero a ver, Leopoldo, para irme con Raimundo, cuando tú dices falso, ¿qué quiere decir eso? Bueno, O falso. sea, ¿quién escribe la Biblia para entonces luego considerar que si no ha sido por esa persona, entonces es falso? Mira, es excelente tu punto. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis es un ejemplo perfecto porque es falso, porque dice que lo escribió Juan. De hecho, empieza diciendo, este es el libro que es de la revelación que Dios le dio a su discípulo Juan, o algo así. O sea, no textual, pero eso es falso porque no lo escribió Juan. Lo hizo un impostor. Y aquí es donde cito al Papa, que en el año de 250 dijo esto. Se llama Dionisio de Alejandría, super papa valorado en el Vaticano como uno de los grandes. Dionisio el Grande de Alejandría, que dijo en su Carta de las Promesas, dice claramente que el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, que se atribuye falsamente a Juan el Apóstol, nunca lo escribió Juan, sino un impostor que se llama Cerinto. Y lo que es grave es para que los que saben de historia de la iglesia sabrán que Cerinto es conocido porque él creó una herejía que dice que Jesucristo no es Dios y que además el universo no lo creó Dios, sino un demonio llamado Demiurgo. Ese Cerinto es el que, según este papa, fue el que escribió ese libro. ¿Y por qué lo puso? Ese es el tema del Secreto Biblia. ¿Por qué puso este libro? Porque es un libro contra Roma. El libro del Apocalipsis es un libro que sirve para dos cosas. Una, para aterrorizar a la gente, someterla con miedo, que realmente desentona totalmente con los 4 evangelios de Cristo, que son amor, todos estamos perdonados, todos somos iguales, todos somos hermanos, que Él vino a darle su vida para salvarnos. No, el libro de Apocalipsis habla de qué sirvió que Él falleciera en la cruz por nosotros. No, nos van a castigar de una manera que se parece a la mitología persa, porque el Apocalipsis es la mitología de los persas que se la metieron al cristianismo a chaleco en su guerra contra Roma, para destruir a Roma, porque todo el Apocalipsis dice que Roma es el malo, que el demonio 666, que significa Claudio Nerón, que la bestia son un monstruo de 7 cabezas, y que dice todavía, para que le aclararle a los mensos, como quien dice, 7 cabezas son 7 montañas, o sea, las 7 colinas de Roma. Era un mensaje para que los romanos pensaran que su propio gobierno era el demonio. Ahora, Raimundo Pérez, como pastor evangélico, ¿dónde queda la fe en todo esto? Que si es cierta, que si no, que si la Biblia, que si entonces, que si apócrifo, que si no existe, que si es falso. ¿De qué nos sirve todo esto en un tema de fe?
Claro, yo creo que esa es una muy buena pregunta, Fernanda. Como dice mi amigo Polo, yo he venido viendo este libro y he estado viendo algún contenido que tiene. Básicamente la Biblia está entrelazada geográficamente y en tiempo, libro con libro. En cada libro de la Biblia aparece Jesucristo. En cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver ahí, en cada uno de los libros, cómo Jesucristo está presente, de una u otra forma. En el Éxodo, que dice mi amigo Polo, cuando el pueblo de Israel o los hebreos salieron de Egipto, el Señor mandó 7 plagas. Y toda la numerología bíblica es muy importante también conocerla. Mandó 7 plagas. En la última plaga, pues el faraón dijo, pues se van a ir, pero no se van a ir. O sea, era una indecisión tremenda. A lo cual Dios le mandó a Moisés decir, ¿sabes qué? Pongan mis hijos hebreos sangre alrededor del dintel de las puertas. Esto una señal de sacrificio, parecido a lo que hizo Jesucristo después. Eso iba a ser una liberación para el pueblo de Israel, o los hebreos, para que no entrara el ángel de la muerte y los matara y salieran ya después de que Faraón... Como un éxodo. Exacto. Entonces, en cada libro podemos ver cómo Jesucristo se manifiesta, en cada libro. Entonces, toda la Biblia viene enlazada. Y eso es muy importante, porque, como tú dices, ¿dónde queda la fe? Básicamente, la fe se va a ver en el mensaje central de la Biblia, que es Juan 3:16, que cita, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es ¿Ese es el centro de la Biblia? Ese es el centro de la Biblia. Ese es el mensaje central del cristianismo. No interesa que seas católico, apostólico, que seas lo que sea, pero si ese mensaje llega a tu corazón con lo que es, tú vas a ser salvo. Y ese es el mensaje central de la Biblia. Ahora, el Apocalipsis, como menciona Polo, tiene mucho que ver con numerología, con profecía, con muchos símbolos que se manejan a través de toda la Biblia. ¿Qué hay en el Apocalipsis? En el Apocalipsis está nuestra redención, está la redención de la humanidad, está la oportunidad de ser salvos y está la oportunidad de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Va a venir en una segunda venida. Ese es el otro fundamento de la Biblia. El fundamento, así es. Y que por años ha habido muchísima gente que ha querido desestimar el contenido de la Biblia, pero pues desgraciadamente no ha podido. Yo creo, y como lo platicaba con Polo, que es muy buen libro como novela, porque yo lo leí, me gusta muchísimo escribir a mí también, y te transporta así bien padre a la historia, a muchos conceptos que tiene el libro. Pero como novela, yo creo que allí, Fernanda, y esto es en general, yo creo que podemos hacer una lectura del libro, pero con la Biblia del otro lado. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la Biblia, el Viejo y el Nuevo Testamento? Volvemos. Preguntas interesantísimas sobre la Biblia, decíamos primero, ¿cuál es la diferencia entre Biblia, entre el Viejo y el Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Raimundo Pérez. El Antiguo Testamento establece los cimientos para tener el Nuevo Testamento. Entonces, sin el Antiguo Testamento no tendríamos esa base para pasar al Nuevo Testamento. ¿Y de qué trata esa base? Es decir, ¿cómo resumes la base del Viejo Testamento? En la salvación del hombre. Ahí es una preparación para la salvación del hombre. ¿Y el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento viene Jesucristo, que empezó su ministerio a los 33 años, y de allí es donde emerge la salvación para el hombre por medio de un sacrificio humano, ya no de animales. Entonces Jesucristo vino a sacrificarse por nosotros, los seres humanos, por todos. No escogió, él dijo, voy a sacrificarme por todos, llámese como se llame, y esa es la base del Nuevo Testamento, la salvación. ¿Y es lo mismo o hay una diferencia entre la Biblia, el Viejo y el Nuevo Testamento? Tiene mucho que ver, como te decía, tiene mucho que ver porque Jesucristo viene en cada libro de la Biblia.
En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales para obtener una salvación. Por ejemplo, el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que estar preparado. Si él fallaba en algo en su vida, antes de entrar a redimir los pecados del pueblo, él moría adentro. Incluso entraba amarrado, por si ya no se oían las campanitas de su traje, lo pudieran sacar, porque nadie podía entrar, porque enseguida moría. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Él vino y rompió con eso. Nosotros, al tener el sacrificio de Jesucristo, cada uno de nosotros, tenemos libre entrada al lugar santísimo, que es a la presencia de Dios, sin necesidad de venir y confesarte con alguien o que alguien te absuelva de pecados. En este caso, Leopoldo Mendívil, en tu libro Secreto Biblia, pues justamente planteas que sí, esto tendrá que ver con la fe, pero aquí remueves durísimo el tapete al lector. Mira, porque pues, además no es una novela. O sea, es un libro que tiene investigación importante en relación a la Biblia. No es novela. Pues mira, sí, básicamente está sustentado históricamente y periodísticamente. O sea, digamos que yo quiero mucho a Ray porque además él ha sido muy importante en mi familia y es un gran hombre de Dios. Yo estoy totalmente convencido de que su visión también es cierta. Pero, digamos, el Secreto Biblia es el enfoque histórico periodístico sobre lo mismo. O sea, muy aparte del tema de la fe, hay una cuestión que es irrebatible, que hoy sabemos cosas por la historia, por la arqueología. Y la arqueología no nos deja mentir. Hay partes enteras de la Biblia que no son ciertas. Y que eso no le quita nada a lo sagrado al libro. Yo sigo siendo cristiano de una familia católica y evangélica por otro lado. No le quita nada de lo sagrado a la Biblia, pero si no sabemos que hay partes que son falsas, el mundo va a seguir viviendo en un error terrible. Y yo quisiera comentar contigo, Fernanda, el que yo me metí a esto, empezando porque hay varias partes de la Biblia que son llamados para exterminar, para matar y para la intolerancia, y que esos se han atribuido injustamente a Dios como si Dios los hubiera dicho. Hoy sabemos que muchos de esos mensajes son de mano humana, y quién lo hizo ya se sabe. El Secreto Biblia tiene los datos, pelos y señales de quiénes son los que metieron la mano, nombres y apellidos. Porque Secreto Biblia plantea, por ejemplo, Fernanda, si alguien de tu gran público tiene en su alcance ahorita una Biblia, les pido que abran el libro de Deuteronomio, capítulo 7, empieza diciendo que Dios le dijo a Moisés la orden de exterminar a 7 naciones, las que rodean al pueblo de Israel. Es una orden, según dice ahí, destruirlas del todo, a los hititas, a los jerjeseos, a los heveos, que son los griegos que había ahí, o sea, los filisteos, todos exterminarlos, dejar todo, desposeer a todas esas naciones, violar a las mujeres. Eso yo te pregunto, Fernanda, ¿tú piensas que Dios da esas órdenes? Sí, era parte de la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Como estas versiones que tú mencionas en Secreto Biblia, pues son versiones que ponen a Dios como un instructor para un genocidio. Sí. Sí, cuando imagínate. Y eso, pues, desde la perspectiva de la fe, y es irreverente. Es muy irreverente, y de hecho yo sí pienso que es blasfemo incluso, porque Dios, que creó el universo, que nos dio nuestros cerebros para pensar y para poder escuchar tu programa, que es mi favorito, nos dio esa posibilidad de poder pensar y cuestionarnos. Entonces yo digo que la mejor forma de honrar a Dios es cuestionarnos, y se vale cuestionar a la Biblia, porque Dios es más grande que un libro. Dios, o sea, el libro es bueno, es maravilloso, pero al final de cuentas la mano fue de humanos. Y déjate que Dios le reveló muchas partes a humanos que luego lo escribieron con su mano humana. Mira, para dar un ejemplo, el libro de Daniel es un libro que es muy padre en muchos aspectos, pero tiene unas inexactitudes tan grandes. Se supone que Daniel era de la época de Nabucodonosor. ¿Cómo es posible que cuando uno lo lee, el libro dice que estuvo en Nabucodonosor y después el que vino después de él era un tipo llamado Baltasar? Hoy sabemos por la historia que hubo en medio 3 reyes. Es como si alguien hoy dijera, imagínate que yo escribo hoy la historia de México y digo que estuvo Díaz Ordaz y el que siguió era Peña Nieto, y todo el mundo me aplaude, oye, bravo. Creo que alguien diría, oye, te estás saltando como que 4 sexenios. Entonces creo que si pensamos que el libro de Daniel lo escribió Daniel en el año de 620, en el año 580 antes de Cristo, pues el tipo, perdón que lo diga, pero habría estado fumando mota porque hay partes de la historia que hoy sabemos
que están incorrectas. En cambio, es totalmente detallado de la época en que los griegos estaban dominando a los hebreos, que era en el año 200 antes de Cristo. O sea, digamos unos 300 años, 400 años después. Entonces, ¿qué es lo que hoy se piensa? El libro dice, este es mi libro de Daniel. Pues no, lo escribió un tipo que dijo que era Daniel. Bueno, que es lo clásico que pasa, que dicen que encuentran un rollo y que es un libro encontraron antiguo. el rollo la semana pasada en Oxford, ¿no? Encontró finalmente esta parte. Ay, se me fue el nombre. Es horrible que se vaya el A nombre. ver, pero ¿sabes qué? A mí me estás dejando picado hasta más El no poder. manuscrito. Gracias. Gracias. Encontraron este manuscrito que estaba perdido desde 1945. Oh my God, pues eso me estoy enterando ahorita gracias a ti, ¿eh? Ah, bueno. Y esto es para mí Chécalo, información más clave. que importante. Ahora, aquí yo me quedaría, nos queda poco tiempo en el tema de la Biblia, pero fíjense, Diasa nos deja una luz así muy interesante. Dice, será la Biblia sin fe, no hay fe aquí, ¿eh? Será la Biblia el mejor libro de conducta social que se ha escrito por mostrar acciones que debemos de hacer y las que no. Es decir, sin importar tu inclinación ideológica, espiritual o de género. Me parece interesantísimo lo que ella escribe. Claro. Mucho. O sea, entonces sería importante tomar a la Biblia como el mejor libro de conducta social, pues, que Mira, nos debería de regir. Mira, a reserva de lo que diga mi socialmente. queridísimo amigo Ray. Sí, yo creo que sí. Sí, pero es que lo que pasa es que la Biblia, perdón que lo diga, mi querida Fernanda, soy tu fan, pero y aquí con mi querido amigo Ray, pero yo creo que la Biblia son en realidad dos Biblias. Hay una que es la parte original y hay otra que es la parte donde muchos le han metido mano. En esa parte de que le han metido mano es donde dice que hay que exterminar pueblos, que hay que matar a mujeres, por ejemplo, por cometer adulterio, apedrearlas. Y después vino Jesús a decir, oye, no hagan eso, hay que perdonar, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas partes que realmente incitan al genocidio, a la intolerancia, al asesinato. Hay una parte donde dice que un hombre entregó a su hija que fuera violada por el pueblo para no entregar a tres ángeles. Yo me pregunto si eso es algo ético, ¿no? Yo creo, si se trata de lo ético, yo diría, hay dos Biblias y hay que reconocer lo falso de lo verdadero, porque es como la Constitución mexicana. Hoy hay algo que era lo original, pero la de hoy tiene muchas adulteraciones que fueron metidas por décadas. A ver, vamos a tener que hacer otra vez este tema para continuarlo, pero varias preguntas así, ipso facto, rápido. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Pregunta Joseph Carl Bolaños. ¿El tema central de la Biblia cuál es? La salvación del hombre. Ser redimidos por medio de Jesucristo, por su sangre. Como dice Juan 3:16. Ahora, Rick dice, ¿por qué dicen que Cristo murió por nosotros y más bien lo mataron? Él se dejó matar por amor a nosotros, como un sacrificio de sangre, porque dice la Biblia que sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no habría remisión. ¿Y tú qué encontraste en Bueno, relación a eso? yo pienso que es una gran pregunta, felicidades al que la hizo, porque ese es el centro. O sea, la verdad es que esto nos lleva todavía a temas muy de antropología. En la antigüedad siempre se pensaba que una tribu, por ejemplo, si había leones alrededor o chacales o osos, pues la mejor forma de evitar que el oso venga a matarnos es poner a un tipo ahí afuera en un poste amarrado para que el oso agarre, se coma a ese tipo y entonces ya no nos moleste a los demás. Esa es la base de un sacrificio. Entonces, por eso se pensaba cuando éramos chamanistas que dejabas a alguien ahí, sacrificas al niño del pueblo y entonces pues ya los dioses ya no la van a tener como nosotros, como si fuera un depredador más, como si Dios fuera un chacal, un lobo que nos tiene amenazados, tenemos que regalarle a la princesa más guapa. Yo digo que eso es todavía pensamiento primitivo, francamente. Pero tristemente mucho de eso permeó en la Biblia porque la Biblia estuvo expuesta al pueblo fenicio, que era brillante, yo lo admiro, pero los fenicios, por ejemplo, tenían la costumbre de que siempre había que sacrificar al primogénito y había muchos altares de eso, entonces no es de extrañar que la Biblia, por ser vecino de los fenicios, toda la Biblia está llena de sacrificio. Bueno, dice Del Marco Hollín, primogénito. oye Fer, dile a Raimundo Pérez que no son 7, plagas, fueron 10. Sí, eso fueron 10. Las partes de la Biblia hay que entenderlas, dice Joel, también no tan literalmente, Leopoldo.
hay metáforas. Claro. Mira, es cierto, pero también yo aquí que me permitiría decir una cosa, Fernanda. Mucho tiempo se ha dicho, oye, es que son metáforas. Por ejemplo, hacer el mundo en 6 días es una metáfora. Quiere decir que cada uno era 1,000 millones de años, ¿no? Entonces, a lo que voy es que siempre, si hacemos eso, pues la mitología griega también es cierta, o la mitología de los hindúes, o la de los pueblos de América que decían que estamos sobre una tortuga gigante. Entonces alguien dirá, oye, no, es que no digas que es falso, sino que la tortuga es una metáfora y significa la red cósmica de la que habla Einstein. Fíjate, dice Fernando Yáñez, Fer, para mí no es un libro de conducta, ¿eh? Es un libro esotérico. No, está. Así dice. Ya, Fernando, hazme el favor, ya. Ahora sí, ya está la Biblia, el libro esotérico. Pues Nos despedimos, místico. Leopoldo. ¿Está a la venta el libro Yo en soy tu Sanborns? fan siempre. Bueno, Secreto Biblia sí está en todas las tiendas Sanborns de Liverpool. Secreto Biblia, sabes que también está en audio con la voz de Víctor Manuel Espinosa, el súper. Muy bien. La voz de Homero Simpson, La Hora Nacional. Y para los que les dé flojera leer, Secreto Biblia está en audio. Y pues estaré ansioso de saber tu opinión. Gracias. Sobre este libro. No, leído está. A mí me parece que revelas datos muy interesantes y difiero de Raimundo, no me parece novela. O sea, me parece, algunas cosas podrían ser noveladas, pero el fundamento, o sea, está pues, estudiado, se encontraron las fuentes, pues, de donde viene toda la información. Pues me honra muchísimo tu Gracias, Leopoldo, opinión. gracias por estar con nosotros. Te agradezco a ti. Gracias, Raimundo, gracias No, de por nada. acompañarnos. Pausa, volvemos, mucho más que compartir. Quédense con nosotros. Viene nuestro querido abogado, doctor en Derecho Constitucional, el doctor José Óscar Valdés Ramírez. César Duarte, justicia sin justicia. A ver, yo les pregunto, si entráramos a un banco y lo robáramos, ¿qué nos pasa? Y nos cachan. ¿Qué nos pasa? Ah, ¿verdad? Algo que te robes. ¿A dónde nos vamos? Ah. Y entonces, ¿por qué si te robas 3,500 millones, pues solo tienes 3 años? Bueno, dijeron 6, pero en realidad van a ser 3. Y sin regresar un quinto. ¿Por? O sea, ¿por qué a él no y a mí sí? No entiendo. Volvemos.